Ok, Perfecto. vamos a tratar de presentar el plan de estudio. Entonces, para comenzar, miren, esta es una foto un poco antigua, pero no tan antigua tampoco. Esto fue un tarreo que le llaman la gente de computación allá en la municipalidad de San Miguel, donde hubo un concurso, donde apareció mucha gente y muchos jóvenes. ¿Eh? Nos sentimos orgullosos porque nosotros empezamos nuestras ferias tecnológicas con esta foto. Ya hoy por hoy ya tenemos otros proyectos más interesantes, inclusive hemos trabajado en el museo, como les va a contar después el profesor Montenegro. ¿Cuáles son los objetivos del plan de estudio de esta carrera? Es decir, ¿para dónde nos orientamos? Nosotros en el plan de estudio nos orientamos a formar ingenieros en informática, a construir la satisfacción de la demanda de profesionales en informática, ofrecer un plan de estudio. ¿Cuál es el objetivo funcional? Un plan de estudio cuya calidad y duración se ajusta a los estándares nacionales e internacionales. Esto es muy importante porque resulta que las carreras se están achicando, agrandando. Nosotros tenemos una carrera estándar que dura 10 semestres, ¿ya? Que tiene licenciado, bueno, ahí dicen en ciencias de la ingeniería, pero la verdad es que es licenciado en aplicaciones. Ahí tenemos un pequeño error. Y la idea es preparar en forma sólida y científica y tecnológica a nuestros estudiantes. ¿Qué se espera al final de esta carrera? Tener un ingeniero en informática que sea un profesional de excelencia, con altos valores humanos y tecnológicos, que piense en un país sustentable, que sus aplicaciones siempre estén en el bien común de las personas a las que le va a ayudar, ¿ya? Y con una sólida base en lo que es la ciencia básica y en las ciencias de la ingeniería. La carrera, voy a ser un poco coloquial, digamos, es para gente común y corriente, no es para nadie especial ni con muchas conductas marcianas, por decirlo así, no, son para gente común y corriente como todos los que estamos acá. Aquí, como todo estudiante en la universidad, lo único que se requiere es esfuerzo, trabajo, trabajo y más trabajo. Con esas variables, usted siempre va a salir adelante y va a lograr el perfil que nosotros esperamos, un ingeniero de informática con un profesional de excelencia. Las áreas de dominio que tiene esta carrera son los sistemas de información, ustedes pueden leer el texto allí, el desarrollo de software, las redes de comunicación y datos. En esta presentación, bueno, la profesora Patricia seguramente les va a conversar a ustedes sobre los dos primeros temas, sobre los sistemas de información y el desarrollo de software a través de una asignatura que se llama Ingeniería de Software y otra se llama Base de Datos y otra se llama Sistemas de Información, que son parte medular de todas las cosas que hacemos nosotros. Por otro lado, el profesor Reinaldo les va a conversar de las redes de comunicaciones y de la tecnología que está asociada a toda esta forma de administrar los computadores. Bueno, las competencias asociadas al dominio, ¿qué se espera? Desarrollar sistemas, administrar proyectos, administrar recursos, diseñar y evaluar productos, evaluar riesgos, todo asociado a la computación. Cuando hablamos de desarrollo, es importante también señalar algo interesante. También estamos abocados a todo lo que signifique, por ejemplo, de alguna u otra manera, hoy por hoy, a ver lo que es el diseño de juegos. Les puedo contar alguna anécdota. Nosotros estamos trabajando en el Museo Nacional de Historia Natural con el profesor Montenegro y la profesora Patricia Mellado. Y resulta que ahí nosotros estamos desarrollando algunos juegos, por ejemplo, desarrollando software de juegos. Que es una línea nueva en el desarrollo de la informática y con muy buenos éxitos. Hemos tenido algunos estudiantes que han tenido mucho éxito en esta área de los juegos. Seguramente Alexander y Sebastián le irán a contar un poco más en ese desarrollo. Yo sé que algunos de ellos ya han experimentado, ¿no es cierto, Alex?
el tema de la teoría de juego y todas esas cosas? De hecho, uno de mis compañeros fue de mi generación, por decirlo así, fue uno de los que participó desarrollando un juego para hacer interactivo la interacción al Museo de Historia, porque no tenían algo como que los incentivara, por ejemplo, a ver de otra manera el ir a un museo, como ver solo cosas históricas, lo realizó para que puedan desde ya antes conocer cómo era el lugar y las dimensiones de lo que pueden encontrar. Ok, gracias, Ale. Oye, bueno, y siguiendo con la idea del campo profesional, les podría contar que nuestra carrera es una carrera muy exitosa en el mercado chileno, en términos de que tenemos, según información del Ministerio de Educación, alrededor del 97% de empleabilidad. Es decir, 9, por no decir 10 de cada 10 estudiantes están trabajando, muchos de ellos ya en tercer año. Por tanto, es una carrera que ha tenido mucho éxito en el mercado. ¿A qué se dedican los jóvenes cuando salen al campo laboral? A desarrollar software, pueden ser jefes de proyecto, en la industria de servicios, en la administración, en los servicios de seguridad, informática, en industria de transporte, por ejemplo, también hay algunos, en la administración pública, ¿ah? Desarrollando el desarrollo de políticas públicas. Bueno, ¿qué más? Reinaldo, él ahora tiene un magíster en administración, en dirección y administración pública. ¿Por qué? Porque él trabaja en administración pública, en el Museo Nacional de Historia Natural. Con él es el que estamos trabajando. Entonces, un informático en un museo, bueno, él les va a contar ahí. Tiene mucho que decir y mucho que hacer. Bueno, ya les dije, ¿no es cierto? El campo laboral, dirigir proyectos, planificar el desarrollo de los proyectos y sistemas, administrar recursos, administrar tecnología, hablar proyectos informáticos, el impacto que tiene la tecnología en la sociedad, etcétera. Diseñar sistemas de información. Eso es como es el corazón que palpita, ¿no? Hay que usar sistemas de información. Ahora, los sistemas de información no necesariamente son sistemas que tienen que ver con el banco, con contabilidad, con facturas, que uno podría entenderlo como algo natural, ¿no? No necesariamente. Hoy por hoy se está evolucionando a otras cosas, como dije anteriormente, al área de videojuegos, a las comunicaciones, al manejo inteligente de las bases de datos. Si ustedes han escuchado, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos actual, él trabajó con muchas bases de datos a través de Facebook y pudo identificar los perfiles de las personas para cuando le hablaban los discursos, entonces identificaba el perfil de las personas que lo iban a escuchar, más o menos. Entonces, eso fue una fuerte instancia para que votaran por él, digamos, en su primer mandato. Bueno, no va a tener segundo mandato, pero esa es un indicador interesante. El manejo de las plataformas virtuales hoy por hoy es algo muy interesante que estamos haciendo los informáticos. Y acá tienen la malla curricular. Con mi mouse voy a señalar, en el primer semestre tienen asignaturas que son, por ejemplo, química, taller de matemática, introducción a la ingeniería informática. Aquí ustedes los van a ingresar en el mundo de la informática. Van a aprender a hacer programas, particularmente en un lenguaje C, y tienen 3 que se llaman PPS, que son de un programa que la idea es que ustedes se sientan identificados con los rasgos elementales que debe tener un uteíno, por decirlo así. Debiera manejar el pensamiento lógico, debiera manejar las comunicaciones, es decir, oral y escrita, por ejemplo, saberse expresar con fluidez frente a un público, y un pilar que tiene nuestra misión como universidad, que es la sustentabilidad. Acá, de alguna otra manera, lo que se activa es que todo
joven, la verdad, todo funcionario, estudiante, académico, no académico, estudiantes, profesionales, académicos, no académicos, todos debemos tener un concepto de sustentabilidad para el desarrollo de la universidad. Por ejemplo, ustedes han encontrado en el campus que existe la diversidad de la basura, se pueden distribuir. ¿Por qué? Porque la idea es tener un campo sustentable. Talleres, sistemas y tecnología. Bueno, aquí ustedes lo van a acercar a hacer proyectos tecnológicos pequeños con herramientas elementales que ustedes puedan conocer. Ya eso es en segundo semestre. Se requieren 2 inglés elementales, son inglés técnico, no se llega a inglés comunicacional, sino más bien el lector. Todas las que ven con azul pertenecen a un área común y las que ven con verde pertenecen al área de las especialidades. Por aquí nos falta una asignatura, asignatura integradora, es una asignatura que reintegra todos los conceptos vistos anteriormente acá para ver cómo van los estados de avance de ustedes. La práctica profesional aparece aquí al final, porque se puede hacer hasta el final, pero se podría hacer también en el séptimo semestre si es que ustedes quisieran en adelante. ¿Ya? Teniendo ingeniería de software o sistemas de información aprobados, podrían ustedes ya optar a trabajar en la práctica profesional. Se requiere al final del proceso un trabajo de título, que es un trabajo que tiene varias variables, podría ser inclusive una prueba genérica de todos los contenidos, de todos los tópicos que tiene que ver con la informática, un poco acotado por supuesto, ¿ya? Se puede dar un trabajo de título, es decir, hacer un informe sobre una actividad realizada puntualmente, y para eso usted va a tener todo un semestre para poderlo desarrollar. Acá aparece otro electivo que es muy interesante y se llama Taller de Innovación y Emprendimiento. Acá no significa de que usted se convierta en un empresario, ni mucho menos, pero sí aprender a desarrollar la profesión por cuenta propia. Es decir, poder ofrecer servicios a terceros sin estar asalariado o empleado en alguna institución particular. También tenemos modestamente un electivo de deporte, y esta es la malla, dura 5 años, y esta es la última malla que fue aprobada con un proceso de rediseño que no le voy a dar la lata de lo que significa, digamos, en su momento, cuando si ustedes postulan a nuestra universidad y quieren entrar a informática, bueno, ahí les contaré con más detalle qué significa cada una de estas cosas. Así que bueno, ahí terminó mi presentación. Muchas gracias. Bienvenidos de antemano a la UTEM, si todos ustedes quieren ingresar, ¿ya? Voy a dejar la palabra al profesor Reinaldo Montenegro. No sé si Francisca da la palabra. Como usted guste, profesor. Bueno, Ya, bueno, voy a dejar con usted entonces a Reinaldo para que Reinaldo nos cuente la otra patita de la carrera, la parte más técnica. Las preguntas las vamos a recibir al final de las exposiciones. Por favor, Reinaldo, adelante. Gracias, profesor. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me veo bien? ¿Se ve bien? ¿Está todo ok? Sí, sí, perfecto. Ya. Sí, profesor, todo en orden. Gracias. La verdad es que me gustaría partir desde una perspectiva distinta, porque una cosa es normalmente lo que uno busca en la universidad, o en realidad tratar de ayudar a responder la pregunta más difícil que deben tener los chiquillos en este momento. ¿Por qué estudiar ingeniería informática y no otra cosa? Entonces voy a tratar de orientarlo desde dos perspectivas. Yo elegí ser ingeniero en informática porque a mí me gustaba. Yo lo tenía claro cuando estaba en octavo básico. Así que para mí esa cuestión nunca fue tema ni siquiera de discusión. Yo en octavo básico que ya sabía que quería ser ingeniero. Pero para no ser tan yoísta, yo se los voy a plantear desde una perspectiva distinta. Y se los voy a plantear porque hay una idea que me parece interesante de reflexionar, que es
cuáles son las tecnologías que van a impactar al mundo y cuáles son las profesiones que realmente están capacitadas para interactuar con esas tecnologías. Entonces, en el fondo, voy a explicar nuestra necesidad de ser informáticos desde la vereda contraria. ¿Por qué somos necesarios los informáticos? Porque van a haber una serie de tecnologías que van a cambiar al mundo y eso es lo que quiero contarles ahora. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la manera de enmarcarlo en este instante. Vivimos en un tiempo eh, digital. Yo creo que ya no cabe ninguna duda. Todo es ceros y unos, aunque no nos demos cuenta. Lo análogo quedó atrás, la información es digital y gracias a, no sé si gracias, tal vez no sé si sea la palabra completa, bueno, correcta, pero dado a la situación de confinamiento, la pandemia, muchas cosas que no se hacían digitales se comenzaron a hacer de esa forma. El confinamiento impactó la forma en la que nosotros hacemos todas las cosas. Y los informáticos, los ingenieros de informática, nuevamente fuimos uno de los que, de las profesiones llamadas a poder modelar la realidad y adaptarla a modificar la manera en la que muchas cosas se hacían. Nos dijeron, oye, ¿sabe qué? Toda la gente se tiene que ir a trabajar ahora desde sus casas. Así que ustedes son los encargados de diseñar las plataformas para que ellos puedan conectarse y seguir realizando sus labores. Entonces, eso es una razón. Vamos viendo acá. Una de las tecnologías que va a cambiar mucho lo que está ocurriendo en el mundo, en lo que va de este año y el próximo, son es la generación de inteligencias artificiales. La inteligencia artificial, como tal, para que ustedes lo entiendan, chicos que vienen saliendo del liceo, eh, es un computador que básicamente está programado como un cerebro humano que tiene la funcionalidad de poder ayudarnos a tomar decisiones sobre ítems muy particulares. Por ejemplo, diferenciar letras, diferenciar documentos, eh, no sé, por ejemplo, eh, con un caracteres específicos, va a depender de que lo enseñemos. Por ejemplo, yo podría sacarle una foto a una planta y si lo paso por un computador o una inteligencia que está enseñada de una manera en específica, la misma inteligencia podría decirme, ¿sabes qué? Esa planta, esa hoja corresponde a un laurel y cosas por el estilo. Esta tecnología, ténganla en mente porque va a cambiar y va a revolucionar lo que está ocurriendo. Cuando hablamos de todas estas tecnologías que de repente están arriba, quiero hacerles una bajada a lo que ocurre aquí en Chile. Uno dice, chuta, ¿sabes qué? La inteligencia artificial son cosas que probablemente van a pasar en Estados Unidos y de aquí en Chile nadie se va a enterar. Les cuento aquí, por ejemplo, la inteligencia artificial de IBM, la IBM Watson, está implementada en el portal de Chile Compra, en el Observatorio de Compras Públicas y a diario revisa cientos de documentos para saber si existen mal uso de fondos públicos dentro del sistema de compras públicas acá en Chile. Entonces, eso es un detalle. Quiero hacer el paralelo entre estas tecnologías que uno piensa que están lejanas y como uno ya se da cuenta de que esto está ocurriendo y está ocurriendo en nuestro patio y está ocurriendo en Chile y es algo que ya está para quedarse. Hablemos un poquito de robótica. La robótica también necesita ingenieros informáticos porque somos nosotros los que los programamos. Sabemos que hay algunos principios bien antiguos que vienen de los tiempos de Asimov y las leyes de la robótica, pero la robótica ya se está usando de manera masiva. Lo que ven en la segunda foto es un centro de distribución de Amazon. Lo que ven ahora arriba es el centro de distribución de Mercado Libre en Chile. Y el segundo es el centro de distribución también computarizado de Falabella que está instalado en San Bernardo. El segundo lo inauguró el presidente Piñera, creo que este año. Entonces, la robótica ya está instalada y fíjense el número, un pequeño paréntesis.
Fíjense en el número de personas que trabajan en cada uno de estos centros automatizados donde ocurren miles de cosas. Aquí yo no veo a nadie. Probablemente un informático que está en una sala de control. Ese sí o sí va a estar. Más robótica. Este es el asistente automatizado de entrega de paquetes de Amazon Prime, que aún no llega. Estos ya ustedes probablemente los han visto. Este es un robot de limpieza, de aspirado a alfombra, y este es para cortar pasto. Estos dos ya se venden en Chile. Otra tecnología que va a cambiar el mundo y va a hacer que los informáticos seamos más necesarios es el sistema del Internet de las Cosas, que propone que cada uno de los dispositivos que nosotros utilizamos esté conectado directamente a Internet. Imagínense un refrigerador que tiene un sensor que de peso o algo en particular, que identifica que me queda poca leche y que automáticamente se conecta a un asistente de voz que yo tengo instalado en mi casa, un Alexa de Amazon, y hace la compra automatizada de los víveres que me hacen falta. El encender, apagar, luces, aire acondicionado, sistemas de seguridad, alertas por teléfono, todo eso también ya está instalado en Chile. De hecho, le llaman smart houses. Estos uno los puede conseguir con esta facilidad. Un interruptor automatizado por internet se puede conseguir por internet en Mercado Libre por 7.500 pesos. La impresión 3D, desde la digitalización que nos da la posibilidad de modelar objetos completos dentro de un sistema en 3 dimensiones, hasta la posibilidad de imprimirlos. Esta es una impresora común y corriente, 200.000 pesos, 300.000 pesos en PC Factory. Se puede conseguir. Y esta fue la más reconocida, que la usaron un montón para imprimir los Face Shield, los escudos para la cara, en los tiempos de pandemia. La de abajo, una impresora de resina, que ya no trabaja en plástico, sino que trabaja en un polímero distinto. Otra cosa que va a cambiar el mundo, que ya lo está cambiando, el Big Data. ¿Qué es Big Data? En algún momento hablábamos, hace un rato les decía, salía por ahí del Open Hardware o del hardware libre, y cada una de estas cosas, cada uno de estos dispositivos electrónicos son elementos que están sensando, que están tomando datos del mundo físico y están siendo almacenados en una gran base de datos. Pero alguien puede tomar decisiones con esos datos. Y si esos datos son procesados en función de talentosos o de desarrolladores talentosos a través de software, pueden hacer cosas significativas. Lo que comentó el profe hace un poquito atrás, de que el tema de Cambridge Analytica, que pudieron identificar la intención de voto de un montón de personas y a través del uso de fake news, los hicieron que votaran por Donald Trump. Eso es lo que se estaba conversando en Estados Unidos. Y no solamente funcionó ahí, sino que también Cambridge Analytica tenía datos que se había utilizado en tres otros países. Documental para que vean. The Great Hack. Échenle una mirada. Ahí van a tener más detalles. Cuando los sensores se juntan, y ya no son los sensores míos, sino que son los tuyos, los de la casa de mi vecino, y son muchos, muchos, muchos sensores, se crea una ciudad inteligente, en donde podemos trabajar datos a nivel de gobierno, como por ejemplo el tema de la seguridad pública, administración, urbanismo, eficiencia energética, transporte, economía. Viene un congreso bien importante el próximo mes, creo que va a ser. Si no, es este mes me parece, y que se va a desarrollar de manera gratuita. Se pueden inscribir por internet. La última versión de ese fue en Buenos Aires. El último va a ser aquí en Chile, pero es online. Ojo con eso. Otra razón para qué estudiar informática, por qué ser ingeniero en informática. En el año 2013, la Universidad de Oxford, en específico con la Martin School de la escuela Martin School, publicaron, ¿cómo se llama? Dos investigadores, Osborne y Benedict Frey, estos dos caballeros publicaron un paper que se señalaba como el futuro del empleo.
y desarrollaron una metodología que se basaba en una metodología anterior, pero que consideraba el tema del Big Data, de Cloud Computing, la inteligencia artificial y la robótica como las 4 tecnologías que iban a cambiar el futuro. ¿Y de qué manera lo iban a cambiar? Automatizando las labores de distintos profesionales. Fue tanto el impacto de esta metodología que en el año 2016 la OSDE levantó un paper que es muy interesante, que es este que está aquí encima, que analizaba el riesgo y le ponía números a alrededor de 702 profesiones y definía el rango de automatización de cada uno de ellos. Yo en esto me especialicé harto porque el concepto se llama transformación digital y fue la base de mi estudio de tesis. Pero una respuesta rápida de por qué estudiar ingeniería en informática, porque de los ingenieros informáticos, Computer and Science, este va a ser el porcentaje que se puede automatizar nuestro trabajo, menos de un 33%. Eso quiere decir que somos muy necesarios. Distinto es, por ejemplo, el porcentaje que se puede automatizar en ventas o en cosas por el estilo. Entonces, eso es para que tengan una idea. Una buena razón para estudiar ingeniería informática es entonces porque vamos a ser necesarios en este mundo moderno que se está automatizando. Hay antecedentes nacionales de esto, para que tratar de nuevo hacer el paralelo de lo que está ocurriendo afuera de Chile y lo que está ocurriendo en Chile. Este año se hizo una hoja de ruta, la Estrategia de Transformación Digital del Estado de Chile, que considera cada una de las tecnologías que yo les comenté antes y también el concepto del gobierno electrónico o hacia dónde está viendo nuestro gobierno y los futuros, el Estado de Chile, en qué nos vamos a convertir y en qué tipo de nación. Para finalizar, contarles que algo que creo que es relevante es que estas conversaciones es bueno que vayamos teniéndolas desde ya, porque como especialistas dentro del uso de la tecnología debemos ser responsables en la manera en que las aplicamos y también en la manera en que abrimos espacios a que, por ejemplo, todas esas profesiones que vimos que eran fácilmente automatizables sean reorientables a otras cosas. Entonces, también es labor nuestra poner acento en ese tipo de actividades. Eso era lo que quería contarles, pues, una perspectiva distinta a través de la tecnología de por qué nos justificamos los informáticos, o básicamente por qué somos necesarios. Profesora Patricia. Muchas gracias, profesor Reinaldo. Ahora va a comentarnos un poquito la profesora Patricia Mellado. Buenas tardes, jóvenes, señoritas, chiquillas, profesores. Y también saludo a Catherine Cortés, que ella es la secretaria, ¿ya? Es la secretaria de la Escuela de Informática de la carrera, ¿ya? De Ingeniería en Informática. Y con ella van a tener, ¿cierto?, que conversar muchas veces, ¿ya? Así que siempre tienen que estar en buenos términos con ella, porque ella es un eslabón súper importante, ¿ya? Así que eso les quería también, ¿cierto?, participar. Ya, entonces yo también voy a compartir una presentación y me tienen que esperar un poquito porque me dice que no tengo todavía permiso para compartir. Ahí la estamos haciendo coanfitriona, profesora. ¿Estamos qué? ¿Estamos colisionando? No, la estamos haciendo coanfitriona para que pueda compartir. Pero no. Ahí es coanfitrión. Sí. ¿Puede ahora? Y ahora voy a ver. Sí, ahí sí. ¿Sí? Ahí sí puede.
sí, sí. Ya, voy entonces a compartir una presentación bastante breve, ya, donde les voy a contar, como dijo el jefe de carrera, Ricardo Corvino, ¿cierto? Que yo les iba a contar un poco cómo se abordaba ya en la carrera todo lo que sería como la línea de sistemas de información y desarrollo de software. Así que eso está aquí. ¿Ya? Entonces, esto ya se los mostró, ¿cierto? El profesor Ricardo Corvinó, donde aparecían los objetivos del plan de estudio. Ya, yo lo vuelvo, ¿cierto?, a rescatar porque el objetivo que tiene, ¿cierto?, son 3 objetivos, y el primero dice que se busca formar ingenieros en informática, ya con una sólida base científica, tecnológica y una valoración de estos aspectos, ¿cierto?, que están mencionados, ya, que sería la sustentabilidad económica, social y medioambiental, ¿cierto?, temas que hoy día son súper relevantes, o sea que siempre lo debemos tener presente. Y además, ¿cierto?, que es la parte que a mí que voy a desarrollar con más detalle, que además deben ser capaces de responder integralmente, dice, los requerimientos informáticos en los ámbitos de sistemas de información, desarrollo de sistemas y redes de datos, ya para contribuir al desarrollo de las organizaciones de diversa naturaleza. O sea, esto significa, ¿cierto?, que los estudiantes finalmente, ¿cierto?, van a poder desarrollar soluciones informáticas que van a apuntar a estos 3 ámbitos, ¿cierto?, que están mencionados. Ya, y específicamente, ¿cierto?, yo me voy a detener en lo que se refiere a sistemas de información y desarrollo de software, ¿ya? Donde, ¿cierto?, también estos aspectos han sido también desarrollados, ¿cierto?, por lo que fue mencionando el profesor Reinaldo, ya que son, ¿cierto?, él lo ve desde la mirada que lo que se espera, ¿cierto?, ya en el mundo laboral, las cosas que se pueden ir realizando, y nosotros desde la academia, ¿cierto?, cómo podemos ir entregando herramientas que permitan, ¿cierto?, alcanzar lo que decía, ¿cierto?, el profesor Reinaldo, ¿ya? Después, ¿cierto?, acá tenemos los otros 2 objetivos del plan de estudio, y continúo, ¿cierto? El profesor Ricardo mencionó algunas asignaturas, ya cuando mostró la malla, y dentro de esta malla yo rescato las que van a ir apareciendo aquí a continuación, ¿ya? La primera, que es base de datos, ¿ya? Esta es una asignatura que aparece ya en el tercer año de la carrera, ¿ya? Y tiene, ¿cierto?, como en su descripción, el hecho de que el estudiante va a analizar, ¿ya?, diseñar e implementar sistemas de gestión de base de datos, ¿ya?, considerando aquí algunas, ¿cierto?, características especiales. Eso significa, ¿cierto?, que los estudiantes van a recibir las herramientas durante esa asignatura, ¿cierto?, que le van a permitir realizar estas actividades que aparecen acá, ¿ya? Entonces, ellos, ¿cierto?, al término del semestre van a entregar un proyecto donde van a tener que poner en movimiento, ¿cierto?, todos estos conocimientos, de manera, ¿cierto?, que van a poder crear ya una base de datos que responda a la necesidad de alguna organización real, ¿ya? Después, siguiendo, ¿cierto?, en esa línea, nos podemos encontrar con la asignatura de sistemas de información, ¿ya? Base de datos, ¿cierto?, va a ser una asignatura que nos permite
crear esto que se llama, ¿cierto? Como dice el nombre, la base de datos, que va a ser como el repositorio, ¿cierto? Donde nosotros vamos a almacenar los datos que están dentro del contexto de una situación puntual dentro de una organización, ¿ya? Esto, ¿cierto? Por sí solo no nos va a brindar, ¿cierto? Toda la solución, sino que tenemos que irle colocando, ¿cierto? Como otras capas que serían en este caso el sistema de información, donde este va a tomar ya lo que nosotros ya tenemos en nuestra base de datos y va a dar entonces respuesta ya a los problemas informáticos, ¿cierto?, que presenten las organizaciones. Y para ello, ¿cierto?, entonces vamos a ir a nuestra base de datos y vamos a ir obteniendo, ¿cierto?, accediendo a esos datos de manera, ¿cierto?, de construir las respuestas que nos están solicitando las organizaciones, ¿ya? Esto significa, ¿cierto?, que también en esta asignatura también van a recibir, ¿cierto?, todas las herramientas, las van a conocer de las metodologías, ¿cierto?, de las tecnologías que se están utilizando para lograr desarrollar sistemas de información, ¿ya? O sea, igual que en la asignatura anterior, acá también, ¿cierto? Hay un proyecto donde van a también a poner en movimiento todo, ¿cierto? Lo que fueron recibiendo, ¿cierto?, en el desarrollo de la asignatura. Y también, ¿cierto?, nos vamos a ir comunicando con lo que ya, ocupando lo que también recibieron en base de datos. O sea, aquí vamos construyendo, ¿cierto?, una ruta de aprendizaje. Entonces vamos a ir, ¿cierto?, siempre incorporando los conocimientos previos, ¿ya? Y como dijo el profesor Ricardo, ¿cierto?, también, esta asignatura se define como una asignatura integradora, ¿ya? Eso significa, ¿cierto?, que nos va a permitir medir, ¿ya?, la situación del perfil de egreso, ¿ya? Porque esto, ¿cierto?, también ya lo mostraron, en el perfil de egreso aparece, ¿cierto?, todo lo que está relacionado con sistemas de información y desarrollo de software. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí vamos a medir qué tanto, ¿cierto?, se ha avanzado en el logro de ese objetivo final, ¿cierto?, que aparece en el perfil de ingreso, ¿ya? Después, a continuación de eso, ¿cierto?, tenemos otra asignatura que se llama Ingeniería de Software, ¿ya? En esta asignatura, el estudiante va a desarrollar proyectos específicos, o sea, también, ¿cierto?, son proyectos, ¿ya?, que van enlazados a una realidad, ¿ya?, a la realidad, ¿cierto?, de alguna organización que tiene un problema, ¿cierto?, y que puede ser solucionado utilizando estas herramientas, ¿ya?, donde se le puede entonces desarrollar un proyecto. Pero en este caso, ¿cierto?, nos vamos a ir enfocados a lo que sería el desarrollo del software, ¿ya? Y para ello, ¿cierto?, ya se van incorporando otros elementos, ¿cierto?, como esto que se menciona acá, ¿cierto?, estándares que van, que nosotros, ¿cierto?, podemos ir recogiendo y que se le incorporan entonces al producto de software que se esté desarrollando, ¿ya? Y finalmente aquí, ¿cierto?, me voy a la última asignatura, que sería trabajo de título, ¿ya? Y trabajo de título, entonces, es una asignatura obligatoria, ¿cierto?, y que está en el último semestre y que en donde, ¿cierto?, ustedes podrían optar por una de estas 4 actividades, ¿cierto?, que aparecen acá, ¿ya? Pueden desarrollar un informe profesional, se puede desarrollar un proyecto de título, ¿ya? Pueden optar por otra, ¿cierto?, que sería de una similar complejidad, que podría ser una tesina, que está más orientado, ¿cierto?, a lo que es la investigación, y
el cuarto, ¿cierto? Que sería un examen de temáticas relevantes, donde en este caso, ¿cierto? En vez de desarrollar un proyecto, se tienen que preparar en el contexto de algunas temáticas y luego, ¿cierto? Se darían un examen. Bueno, acá, si ustedes, ¿cierto? Buscan en la literatura, van a encontrar definiciones de lo que yo les mencioné, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Yo busqué que lo que era una base de datos y hoy día, ¿cierto? Vemos, como dijo el profesor Reinaldo, ¿cierto? Todo está siendo digitalizado, ¿cierto? Tenemos los datos ya no son esto que antes los registrábamos en carpetas y ahí, ¿cierto? Corría riesgo de que esto se pudiera perder y o alguien, ¿cierto? Se equivocaba y no registraba los datos. En este caso, ¿cierto? La idea es que podamos ir manteniendo de manera ordenada y sistemática, ¿cierto? Todos estos datos. Entonces los vamos a ir guardando en estos repositorios de manera de facilitar después, ¿cierto? El acceso a estos datos, ¿ya? En un banco, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a encontrar estas bases de datos y ahí vamos a tener registrados, ¿cierto? Todo lo que serían los datos de las transacciones, ¿cierto? Realizadas por los clientes, por ejemplo. Y hoy en día, ¿cierto? Con todo esto que nos ha ocurrido del tema de la pandemia, hemos visto, ¿cierto? Que son elementos que están eh, muy en uso, ¿ya? Porque de otra manera, ¿cierto? No podríamos realizar todas las transacciones que estamos haciendo desde la casa, ¿ya? Entonces, esto, ¿cierto? Es un elemento y digamos, y, y forma parte de las posibilidades, ¿cierto? Una vez que estén en el mundo laboral. O sea, muchos estudiantes, ¿cierto? Trabajan en lo que sería la administración, ¿cierto? De bases de datos, ¿ya? En la creación de ellos, ¿cierto? Y en otorgar todas esas facilidades. Aquí, ¿cierto? Hay algunos ejemplos ya de base de datos que no podemos verlo a lo largo de la historia. O sea, cuando aquí coloco, ¿cierto? La guía telefónica corresponde, ¿cierto? A esos libros gigantes que teníamos en las casas, ¿verdad? Donde aparecían todos los usuarios que tenían ciertos números de teléfono, ¿ya? Entonces, eso, ¿cierto? En algún momento también sí se pasaron a tener el registro de eso, ¿cierto? Con apoyo computacional. Bueno, los archivos personales, ¿cierto? Las bibliotecas públicas, todo lo que es el registro de transacciones que les decía yo, ¿cierto? Como en los bancos, en las clínicas, ¿cierto? Los historiales médicos, ¿verdad? Que también se guardan todos los datos con respecto a sus pacientes. Ahora, esto, ¿cierto? Que aparece acá son labores, ¿cierto? O ámbitos en el mundo laboral donde ustedes se podrían desempeñar, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Significa que en la carrera van a ir recibiendo todas las herramientas que les permitan realizar eso, ¿ya? Después, ¿cierto? Teníamos entonces los sistemas de información, donde también para ellos, ¿cierto? Vamos a encontrar que esto, desde lo que es las organizaciones, también los podemos encontrar clasificados, ¿cierto? Y si mencionamos algunos, ¿ya? Vamos a encontrar los sistemas de inventario, los sistemas de remuneraciones. Si hablamos de la UTEM, ¿cierto? Tenemos sistemas de aranceles, ¿ya? Sistemas de contabilidad, ¿verdad? Que son sistemas de información, ¿cierto? Que van a tener un objetivo dentro de un área específica y que le van a dar el soporte a la unidad, ¿cierto? Para un mejor desempeño, para hacer mejores toma de decisiones
¿ya? Y en este contexto también, ¿cierto? Ustedes van a poder desarrollar soluciones de este tipo, ¿ya? Después estaba lo que era el desarrollo de software, que va a significar, ¿cierto?, que dados los requerimientos, las necesidades que tiene un usuario, un grupo de usuarios, ¿cierto?, se pueda desarrollar desde el punto de vista del software esa solución, ¿ya? Y de acá, ¿cierto?, surge entonces lo que sería la ingeniería, ya considerando, ¿cierto?, todas las actividades que uno desarrolla cuando está en un proyecto de este tipo. Entonces hablamos, ¿cierto?, de lo que serían las ingenierías. Profesora, disculpe la interrupción. Sí. Lo que pasa es que ya estamos pasados de la hora, nos hemos pasado en 10 minutos, como para que ya vamos finalizando esta charla, ya nos hemos pasado en 45 minutos. No sé si quiere terminar de decir acá los tipos de software y finalizamos. No voy a terminar con la última entonces, ya con esta. Disculpe. Ya, con esta, donde para dar un ejemplo, ¿cierto?, de proyectos que han desarrollado los estudiantes como trabajos de título, ¿cierto? Aquí yo tomé algunos y los puse, ¿cierto?, en esta diapositiva, ya donde está el estudiante, ¿cierto?, mencionado, que es Alexander Roger Valdés, que yo no me puse de acuerdo con él, que está en este momento en la charla, ¿cierto? Y él desarrolló ese proyecto como trabajo de título, que es la plataforma web Comunidad Paz UTEM. Después tenemos a otro estudiante, que es Diego Ignacio Avalos Alfaro, que desarrolló el proyecto de desarrollo de biblioteca digital para el Museo Nacional de Historia Natural. Giovanni, ¿cierto?, que desarrolló el diseño e implementación de la primera plataforma nacional orientada a realizar capacitación masiva a distancia sobre materias científicas y patrimoniales del Museo Nacional de Historia Natural. Osvaldo, que desarrolló su proyecto, se llama Desarrollo de un videojuego para el Museo Nacional de Historia Natural. Y finalmente menciono a Daniela Ramírez, que diseñó un sistema de reserva online de horarios para equipos de laboratorio para el PIDI de la UTEM. Ya esa sería mi presentación.